En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta noche se unen a nosotros las dos familias de nuestro hermano Álvaro de Jesús Queser Escobar y la familia de Juan Carlos Janer Curi. Sea la familia Casab o familia Curi, son de la iglesia maronita. Y yo, como pastor de esta iglesia y padre de esta comunidad, digo, alabado sea el Señor Jesucristo, que está despertando nuevamente esta fe de los antepasados de ustedes y se unen a la comunidad de la iglesia maronita que está peregrinando en Colombia. Y hoy estamos festejando a un beato maronita, un beato muy importante. Voy a hablar de él después de hablar de la palabra de Dios. Jesús, cuando nos enseñó la oración, hizo una condición, aunque a Jesús no le gustan mucho las condiciones. Pero enseñándonos el Padre Nuestro, dijo, cuando ustedes están rezando, digan, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Si yo no perdono, no voy a tener el perdón. La persona que experimenta el perdón de Dios no puede no perdonar al hermano. Y la persona que perdona al hermano no puede quedar fuera del perdón de Dios. Y esta es nuestra vida. El perdón es algo muy lindo, pero muy difícil al mismo tiempo. Es como la cruz. Porque lógicamente uno dice, ¿por qué? Si me lastimaron, si me hirieron, si me hicieron sentir tan mal, si me dirigieron palabras feas, ¿por qué yo voy a perdonar? El Papa Juan Pablo II, el gran Papa y gran Santo, decía, sin el perdón no hay paz. Si tú quieres tener paz, tú necesitas perdonar. Antes que tu perdón sea para el otro, si es para ti. La persona que no perdona es aquella persona que toma veneno y desea que los demás mueran. Y en el momento que ella está tomando el veneno, la verdad, ella está muriendo. Por eso Jesús nos pide, cuando Pedro le preguntó cuántas veces, 7 veces, quiere decir un número completo, Jesús le dice, no te digo 7, más bien 77 veces 7. Nosotros sabemos que Jesús, que Él es nuestro Maestro, estando en la cruz, dentro de la agonía, dentro del dolor de la cruz, miró hacia los que estaban crucificándolo y volvió la mirada al Padre y dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hoy también tenemos un personaje, el eunuco de Habasha, ¿cómo se llama en español? Etiopía. Este señor estaba leyendo el libro de Isaías. Y como nosotros, cuando leemos la palabra, necesitamos que alguien nos explique. Y eso en la iglesia se llama la homilía. Cuando nosotros tratamos de acercar la palabra de Dios a la vida del ser humano. Por lo tanto, empezó Felipe a explicarle lo que él estaba leyendo. Pero lo más bello y lo más lindo, que la palabra de Dios mueve el corazón. La palabra de Dios cuando te toca, dice el Papa en su encíclica
la alegría del Evangelio, dice, engendra en nosotros alegría y engendra esa alegría de nuevo. Cuando llegaron y había un poco de agua, le dijo, ¿cuál es el impedimento? ¿Por qué no podemos bautizarnos? ¿Por qué no puedo recibir a Cristo como Señor y Dios mío? ¿Qué le dice Felipe? Si tú crees, lo puedes hacer. Claro que creo. Y proclamó su fe. Aquí me hace entender que de la palabra de Dios nace la fe. Y eso lo que también San Pablo lo había dicho antes. ¿Cómo creen si no tienen? ¿Cómo creen si no les alguien anuncia el Evangelio? Porque la fe viene de la escucha. Hay que escuchar la palabra de Dios. Escuchándola, uno se mueve de adentro y empieza a tener fe en el Señor Jesús. Estamos hoy celebrando a un beato. Es muy, muy diferente de todos. Dios le concedió un sentido de humor con una sabiduría muy, muy importante. Vamos a ver cómo es. En primer lugar, Abuna Ya'ub nació en una familia maronita. Estudió en una escuela latina. Conoció la espiritualidad de San Francisco, la espiritualidad de San Antonio de Padova, etc. Por necesidad en su familia, tuvo que ir a Egipto a enseñar el idioma árabe. Estando en Egipto, en Alejandría, entra a la iglesia de Santa Catalina en Alejandría y allí se encuentra con un cuerpo de un monje capuchino o franciscano que no tenía mucha edad, apenas por los 30 años. Y allí lo vio que lo habían acostado en la tierra, un tronquito de madera bajo su cabeza, sus pies descalzos, un rosario en la mano. Y allí escucha la primera voz. Este sacerdote que murió tan joven no cumplió la misión que debería hacer. Entonces murió un sacerdote y nació otro, dice él. Pasan los días y esta vocación empieza como a moverle el corazón poco a poco. Estaba en una reunión de amigos y parece que había un sacerdote con mala fama y estos jóvenes hablando de este sacerdote que estaba en camino pecaminoso. Él escuchando, terminaron de hablar, él dijo, les voy a mostrar cómo serán los sacerdotes. Me hace pensar cuántos jóvenes critican a los sacerdotes. ¿Acaso alguien de ellos abre el corazón y dice, yo voy a mostrar a los demás cómo serán los sacerdotes? Abuna Ya'ub regresa y le explica al padre, le manifiesta su deseo. El padre era un maronita fanático. Primero no quería que su hijo hiciera un monje, porque quería que él se casara y después tener hijos, etc. Pero le convence que esto es un llamado de Dios. Cuando le convenció, le dijo, bueno, vamos a ponernos un acuerdo. Yo te permito ser un sacerdote con una condición que seas maronita. Y lo llevó a un convento maronita para ser religioso allí.
este hombre que tenía una inteligencia extraordinaria. Apenas llega al convento de los maronitas, había una estatua de San Antonio de Padua. Le dijo: padre, si los latinos no son buenos, los maronitas no los ponen guardianes de sus conventos. A través de esta palabra, el padre entendió que la vocación de este hijo es ser capuchino. Él lo lleva al convento. Él vivió con los franceses, la mayoría de los monjes capuchinos eran franceses. Estamos hablando en la época de la Primera Guerra Mundial. Los turcos toman decisión de martirizar a Abuna Yaqub en la Plaza de los Mártires en Beirut. Y por un milagro, no sabemos cómo, él sale de sus manos y salva su vida. Y todos los monjes franceses fueron echados a Francia. ¿Quién quedó frente a todos los conventos, las instituciones, etcétera? Fue Abuna Yaqub. Dios le concedió la gracia de la palabra. Hacía retiros, peregrinaciones, acompañaba a los sacerdotes. Llegó un momento que él lo llaman a dar la comunión a un sacerdote anciano. Lleva la comunión y va a visitar a este sacerdote. Cuando entra, ve uno más limpio, arreglado, pensó que era el sacerdote. Miró a otro anciano, sucio, con la barba sucia, abandonado. Pensó que no era el sacerdote. Se dirige al que está más limpio. Y cuando llega a darle la comunión, le dice: yo no soy cristiano, el que estás buscando es este allí. Y él lo mira y dice a Abuna Yaqub: Cristo no puede estar en esta situación. Y toma la decisión de fundar una casa para los sacerdotes ancianos. Y el primer anciano que recibe fue el día de San Francisco, su padre espiritual. En Líbano, después de la guerra mundial, vino el hambre, porque vino langosta, comió todo lo verde y lo seco, no quedó nada. Entonces la gente moría de hambre. Había huérfanos, había gente, porque antiguamente se casaban primos, entonces había gente que tenía problemas mentales, físicos, etc. Y Abuna Yaqub empieza a pensar en este hombre, en este ser humano abandonado. Y empieza con una hermana a fundar una orden femenina, se llama la Congregación de las Hermanas de la Cruz del Líbano. Y Abuna Yaqub tenía un amor a la cruz. Miraba y decía: oh cruz de mi Señor, oh amada de mi corazón. Y siempre decía: debo elevar la cruz sobre las cimas de las montañas del Líbano, porque es admirable cómo todo crece bajo la sombra de la cruz. Y así fue sembrando cruces y haciendo instituciones, sembrando cruces, haciendo. Llegó a fundar un convento, un hospital para los de psiquiatría y psicología, etc. Cabe 1000 camas. Es el hospital más grande del Medio Oriente. 1000 camas. Ni un Estado puede hacer lo que él hizo. Pero ¿cómo lo hizo? Confiando en la misericordia de Dios y en la providencia. Estaba como yo, quería fundar. Le dijeron: la señora fulana en Francia, muy buena hechora, ella te va a ayudar. Y él le escribe a la señora que yo estoy fundando
necesito tu ayuda, por favor si nos puede ayudar. Dentro de poco tiempo llega una respuesta, un sobre que tenía una carta y dentro de esta carta había un franco francés. Un franco quiere decir un peso. Abuna Ya'ub agarra el peso este, lo dobla y lo pone al lado de su corazón y dice, este va a ser escuela para muchos. Los que confían en los seres humanos no les sale más que un peso. Debo confiar en Dios. Y después de fundar el convento donde están los enfermos, él encuadró este franco francés para que todos aprendan que la confianza no está en los hombres, sino en Dios. Para no alargar mucho, Abuna Ya'ub rezaba rosario. Y el rosario antiguamente no eran 4 misterios, eran 3. Quiere decir cada misterio 50 gramos. Y Abuna Ya'ub le decía a la Virgen, Madre, el día de mi muerte quiero ver a mi alrededor a la cuenta de este rosario. Y justamente, dicho y hecho, el día de su muerte habían 150 hermanos a su alrededor. Estos son los santos. Estos son los que nosotros gloriamos de estar de la misma familia eclesial, de la misma iglesia, del mismo país, de la misma tierra. Abuna Ya'ub, hay un valle en el Líbano y un río se llama Río del Perro porque dicen que el perro lo descubrió. Allí hay una zona muy histórica. Todos los reyes, todos los emperadores, todos los ejércitos que pasaron dejaron escrito, aquí pasó fulano, aquí pasó fulano. Él ve que había una montaña sobre este río y busca, y fue para la orden nuestra, va al superior general y le dice, quiero comprar esta tierra. Le dijo, ¿por qué la quiere? Porque quiero fundar un convento a Cristo Rey, para decir que todos los reyes del mundo pasan y Cristo es ayer, hoy y para siempre. Espero que cada uno de ustedes profundiza más en la vida de este santo, de este beato, porque la vida de los santos para nosotros es escuelas vivas, que el Señor nos da a través de su oración, por su intercesión, lograr tener lo que estamos todos deseando, un templo que nuestra misión crece, que llegue a todos los lugares de Colombia, de Ecuador y de Perú. Amén.